Miss, Sí, un momentito, estoy terminando de saltar a sus compañeras. Dígame, ¿qué pasó? com- comparto la pantalla, sigue compartiendo. Por favor, Sí, Luz. Luz Muñante Almeida. Sí, Miss, soy la que estaba poniendo con mi grupo y compartiendo la pantalla. A ver, permítame un ratito. Ya, listo. Termina de aceptar a sus compañeros, por favor, ya que usted es Ya. la administradora. Comparta, por Ups. favor. Listo. ¿Ya, Miss? Sí. ¿Puede ver? Ya. Falta la que estaba exponiendo. Estaba Gómez Silva. Sí, Brittany Gómez. Ya, ¿cuándo no aplicar una reflexoterapia? Este tipo de terapias naturales no queda exenta de contraindicaciones. Si es tu primera vez, te aconseja no automasajearte ni ir por libre. Consultarlo con tu especialista si estás recuperándote de una cirugía, si eres diabético, sufres de cáncer o padeces de insuficiencia renal o cardíaca, infecciones agudas, desórdenes en la sangre, ya sea tromboflebitis o flebotombrosis, lesiones en la piel como las heridas o eczemas, fiebre, embarazo con riesgo de aborto. Gracias. A ver, chicas, les sugiero, realmente como hace una nota directa de registro, les sugiero que para el próximo temas que nos toquen hacer un poquito más de investigación con respecto al tema que vamos a ver, ¿no? De repente buscar las indicaciones, contraindicaciones, medios, técnicas, puntos de presión, ¿no? Un poquito más de información para poder tener quizás una nota más alta, si es que queremos mejorar en ese promedio. Voy a hacer algunas preguntas con respecto al tema que han tratado. ¿Cuál es la definición que según la exposición que ustedes han hecho le dan con respecto a la reflexoterapia podal? ¿Cómo dijo Miss? ¿Me puedes repetir de nuevo, por La favor? definición de reflexoterapia podal. El masaje podal fisioterapia nos ayuda a tener un mejor estilo de vida, ya que por masaje mediante el pie nos alivian varias condolencias, nos ayudan también sobre los dolores de espalda, cuellos y así. Miss, Miss, también liberaría menos. el Ay, estrés, liberaría el estrés, el cansancio de a veces las personas que trabajan mucho en los pies, que paran caminando. Miss, también nos ayuda en el sistema inmunológico, o sea, nos fortalece en la ansiedad, también nos ayuda. Los dolores del cuerpo. En qué nivel se encuentra lo que es el trabajo a nivel, en qué nivel del pie se encuentra el abdomen? ¿Cómo dijo? Miss, no lo escucho. ¿En qué nivel se encuentra el abdomen? Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los casos en los que no practicaríamos un masaje podal? Miss, también cuando podría haber una inflamación, tampoco no se puede hacer masaje. No sé. Cuando hay una herida.
¿En qué caso sí esté indicado el masaje podal? Cuando hay una fractura, Miss, Cuando hay una fractura. También para aliviar dolores. Para aliviar dolores. Cuando hay una extensión, Cuando hay ¿qué? No le escuché, disculpe, ¿qué dijo? García. cuando hay ay, ya se ve. Ya. Ay, no. A ver. Una última pregunta. Se la hice al grupo anterior. Tanto pie derecho como pie izquierdo tienen los mismos puntos de presión, mismos órganos en cada pie. ¿Alguien me puede responder eso? Bien, chicas. Muy bien. De todas maneras, muchas gracias por su exposición. Por favor, ¿me devuelve la administración, Muñante? ya, Miss. Me dice mi compañera Alexandra que si le podría aceptar para que ingrese a la clase. Sí, un ratito que me devuelvan la administración. Listo. Ya, Miss. Ya, gracias. Vamos a compartir la clase. Vamos a empezar acá, creo. Listo. ¿Se observa la pantalla? Sí. Sí, Ya. Miss. Listo. Vamos a hablar sobre lo que respecta a masaje podal o también llamado reflexología podal. Es conocido de varias formas, ¿no? En la actualidad se considera muy poca o se resta muy poca importancia a los pies, ¿no? Se dice que es uno de los órganos más olvidados de nuestro cuerpo. Sin embargo, es la parte del cuerpo donde vamos a encontrar una multitud de terminaciones nerviosas. Es por lo tanto la planta del pie y el pie en su conjunto que representa en forma esquemática la totalidad del cuerpo y los órganos. Muchas veces cuando hemos entrado, o en este caso los grupos que han expuesto, pueden haber encontrado solamente la planta del pie que se ubican ciertas estructuras de los órganos, pero no es así. Realmente en todo el pie encontramos algún punto estimular, ya sea en la planta del pie, en el tobillo o en la parte del dorso del pie, ¿no? Realmente es para estimular todo lo que es la estructura distal. En ella, mediante el masaje, se puede influir como un modo de reflejo sobre los órganos correspondientes, vísceras, aparte de la importancia la importancia diagnóstica que tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro dos puntos de ubicación para trabajar algunos órganos, como por ejemplo el cerebro y los ojos. El cerebro generalmente se encuentra ubicado en el dedo pulgar y algunos órganos, como en este caso los ojos, debajo del segundo y tercer dedo pulgar. En definición de un masaje podal, nos dice que se basa en el tratamiento de zonas reflejas o lo que es lo mismo de masajear ciertas zonas que son el reflejo en una zona concreta, ¿no?
Aprovecha los conocimientos sobre las conexiones de nervios entre segmentos internos de órganos, músculos y piel para influir a nivel reflejo sobre dolencias desde el exterior, ¿no? Lo que nos menciona aquí es que lo que hablamos en las primeras diapositivas. El pie tiene una cualidad, y es que aquí al nivel del pie llegan múltiples terminaciones nerviosas, las cuales tienen conexión con cada uno de los órganos del cuerpo. Es por ende que nosotros observamos de forma refleja que al presionar un punto en específico estimulamos un órgano que queremos tratar, ¿no? ¿Por qué exclusivamente el pie? ¿No? Escogemos el pie por distintas razones, ¿no? Es una zona que presenta una gran sensibilidad, tiene un buen tamaño y, como les digo, tiene el campo de las zonas reflejas que nos ayuda bastante a estimular el pie. Un poquito de la historia y evolución del pie, ¿no? Realmente es una técnica que tiene considerables años en tratamiento. Aproximadamente hace 4.000 años, en la antigua China, se observó que el masaje no solo influía en la parte del cuerpo donde se aplicaba, sino que también había una influencia a nivel reflejo sobre áreas corporales y órganos muy distantes. Esta observación fue la base del nacimiento de la reflexología. La reflexología no solamente se refiere al nivel del pie, la reflexología también se da a nivel de la oreja, la reflexología también se da a nivel de la mano y la reflexología también se da a nivel del pie. De estos tres segmentos, el más usado es el nivel del pie, pero también la reflexología, como les menciono, también existe a nivel de la mano y existe a nivel de la oreja. ¿Listo? En el siglo XVI hay evidencia de informes sobre el tratamiento de órganos internos mediante la aplicación de masaje y otros métodos reflejos. Un informe sobre el escultor florentino Benvenuto indica que trató estados de dolor agudo mediante presión sobre los dedos de los pies. Sin embargo, la reflexología podal con base científica recién empezó a inicios del siglo XIX. Nosotros antes del siglo XIX, podemos encontrar múltiples informes, múltiples libros, múltiples historiadores que mencionan, ¿no?, que trabajaban lo que eran los puntos de estimulación, pero realmente con base ya científica recién se ha empezado a partir del siglo XIX. En el año 1913, el doctor William Fitzgerald observó que mediante presiones en diferentes zonas del cuerpo podía realizar operaciones de nariz y garganta, reemplazando el uso de anestésicos de aquella época. Obviamente, cuando hablamos de ciertas manipulaciones de nariz y garganta, hablamos de terapias superficiales, ¿no? De manipulaciones superficiales o de tejidos superficiales. El inicio de una base científica. Fitzgerald, basándose en conocimientos anatómicos, desarrolla una teoría, la famosa teoría de las 10 líneas longitudinales energéticas, ¿no? Las cuales las comparan con los famosos meridianos, ¿no? Los cuales también se utilizan para los tratamientos de acupuntura. Los relacionan mucho de esa forma, ¿no? Cuyo recorrido va desde la punta de los dedos del pie hasta la cabeza, o a su vez estas líneas son divididas en 3 ramos transversales, permitiéndonos establecer la posición del cuerpo y órganos del pie. A esto lo dividimos en 3 líneas. No sé si podemos verlas acá. La primera línea, conocida como la zona transversal 1, es la de aquí, la zona transversal 2, y esta de aquí, la zona transversal 3. En otras palabras, tenemos la siguiente división, ¿no? Zona transversal 3, no me ayuda. Zona transversal 2 y zona transversal 1. En una vista lateral, repito, zona transversal 3, zona transversal 2 y zona transversal 1. ¿Por qué son importantes? Porque dentro de ellas se delimitan los órganos que vamos a estimular. Por ejemplo, en la primera línea transversal del pie, que es la de aquí, nosotros sabemos que corresponde a la línea de la articulación de los hombros y es aquella que pasa a través de los dedos del pie, ¿verdad? Esta primera línea corresponde a los órganos de la cabeza, cuello y nuca. Por ello, la zona reflejo podal del área, también de la nariz, la faringe,
vamos a encontrarlas en formas específicas a nivel del pulgar del dedo del pie. También a nivel del pulgar del dedo del pie vamos a encontrar lo que es el nivel de la cabeza, cerebro, más que todo. En la segunda línea transversal del pie, que es esta de aquí, corresponde a todo lo que es el arco bronquial. ¿Listo? En el pie corresponde gran parte de la bóveda plantar, ¿no? Nuestro arco plantar. Corresponde al área número 2, que incluyen a los órganos del tórax y abdomen superior, así como también la del brazo hasta el codo. Siguiente y última división, tenemos la tercera línea, que corresponde a todos los segmentos y órganos de la pelvis. Dentro de ellas vamos a encontrar los órganos y partes del cuerpo, como por ejemplo los órganos genitales, ¿no? Que son la base de estimulación. Y también de los miembros inferiores. ¿Qué es importante saber? Las zonas reflejas no solo se encuentran en la planta de los pies, sino también en el lado interno y externo de los pies, como también en nivel del dorso. Esto es lo que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Les dije que no solamente la parte de estimulación se encuentra en la planta de los pies, también lo tenemos en la cara lateral y en la parte superior, que es el conocido como el dorso del pie. Y les dije, cada segmento tiene su forma de estimulación. Luego también les hice una pregunta. Les dije si en ambos lados están los mismos órganos. Un ratito que ha aparecido una pantalla, no sé de qué. Ya está. Y les dije, y la respuesta es la siguiente, no. En ambos pies no están los mismos órganos. ¿Listo? Puede compartir una porción, pero en unos está más estimulado un órgano que otro. Por ejemplo, para que nos podamos entender. Lo que respecta al estómago, se considera que, por ejemplo, si yo quiero trabajar lo que es el estreñimiento, debería trabajar el pie izquierdo, el cual lo estimula más porque ahí se encuentran los órganos descendentes del estómago, ¿no? Entonces, los haces descendentes, perdón, ¿no? Y así vamos a encontrar, ahorita les voy a dar un ejemplo, lo indicado es que veamos un video que posterior a esto les voy a enseñar, en la cual indica cuál sería el segmento indicado a trabajar y en qué pie. Es muy interesante y para aquellos que les gusta lo que es la masoterapia reflexológica les va a ayudar bastante. Eunice Ingham, una americana especialista en masajes, consideró a los pies como un dibujo disminuido del cuerpo en su totalidad y trasladó a las zonas corporales de Fitzgerald. Además, desarrolló técnicas de tratamiento especiales para cada zona refleja. Con ello, esta terapia adquirió una base sólida donde sustentarse, la cual más tarde consideraría en la aparición de ciertos trastornos la importancia de la morfología de cada pie. Y esto es muy importante. Esto lo voy a enseñar. ¿A qué se refiere con morfología? La mayoría de las personas no tiene, digamos, tiene o presenta una característica en el pie, ya sea que presenta un pie plano, un pie valgo, un pie varo o alguna patología, y eso también genera una alteración en el paciente. Vamos a ver aquí la morfología que hizo Ingham. Miren aquí, hizo prácticamente un dibujo en la cual mostraba los órganos del cuerpo y cómo se ubicaban dentro de la planta del pie, ¿no? De lo que incluía, por ejemplo, el cerebro, el tronco, la columna, el estómago, el hígado, ¿no? El hígado que lo enfocaba más en la pierna izquierda, en el pie izquierdo, perdón. El estómago que lo enfocaba en mayor proporción en el pie izquierdo también. A esto me refería con el tubo descendente, ¿verdad? El tubo descendente permite lo que es la expulsión de, ¿no? Y otros órganos. Eso lo vamos a explicar en un video para que sea más claro. Vamos a ver cómo se desarrolla el masaje podal, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que saber cuál va a ser la posición del paciente. Generalmente la posición más cómoda a trabajar es la posición de que el paciente esté de cúbito supino sobre una camilla de tratamiento, ¿no? Y obviamente el fisioterapeuta está a los pies del paciente.
No, lo que procede a continuación es realizar una exploración. El contacto de la toma del paciente, del pie del paciente por el terapista, ¿no? Se realiza todo lo que es un examen visual en el que se observa, por ejemplo, el color de su pie, así como, por ejemplo, si presenta alguna característica en especial, como, por ejemplo, sudoración excesiva, callos, durezas o heridas, ¿no? Esa es mi primera exploración sobre lo que es el pie. También observamos su morfología, eso es lo que les mencionaba de diapositivas antes. Observamos si mi paciente tiene pie plano, pie cabo, presenta lo que son los hallux valgus, o conocidos también como juanetes, ¿no? ¿Y esto qué influye? Influye mucho, porque si mi paciente en primer lugar tiene un pie plano, definitivamente mi paciente me va a decir que le duele mucho el nivel de la columna, ¿no? Si mi paciente viene con un pie cabo, es muy probable que venga con secuelas a nivel de lo que es la respiración, o dolor a nivel del hígado, la vesícula biliar, corazón, o a nivel de la articulación de los hombros. Si mi paciente tiene un hallux valgus o juanete, como este que ven aquí, este es un hallux valgus, la mayoría de estos pacientes reflejan dolores a nivel del cuello, a nivel cervical, a nivel de la tiroides y a nivel del corazón. Un paciente con un pie valgo o varo exagerado del calcáneo llevan a ciertos reflejos o trastornos de los órganos del abdomen y pelvis, sobre todo el intestino. Generalmente se dice que estos tipos de pacientes presentan lo que es mucho el estreñimiento, ¿no? Cada patología que presenta el pie genera una alteración en los órganos, por eso que está demostrado totalmente que nosotros tenemos terminaciones nerviosas muy importantes en la planta del pie, que ante cualquier patología o alteración reflejan a los órganos donde se encuentran afectados. Luego procedemos a realizar un examen táctil, no vamos a tocar. Comprobaremos la movilidad, por ejemplo, de las articulaciones de los dedos, la articulación de los tobillos, la textura de la piel, e iremos presionando sobre zonas reflejas para recibir si en alguna de ellas produce algún tipo de dolor. Y eso también me indicaría si en ese órgano específico hay algún tipo de lesión, ¿no? Se debe prestar especial atención a las zonas anormales de los reflejos que generen sobre todo sensaciones desagradables y un dolor acentuado, porque ahí nos indica que ese órgano tiene alguna complicación. Con lo que respecta a las técnicas de tratamiento, el masaje podal se realiza siempre en los dos pies. Por lo general, siempre se empieza por el pie izquierdo, tratando todos sus puntos reflejos y terminamos tratando los puntos reflejos por último del pie derecho. Esa es la recomendación. También se recomienda trabajar los pies desde las zonas de la cabeza hasta el sistema linfático. Como regla general por el tratamiento, se usan los pulgares apoyados sobre el punto reflejo a tratar en un ángulo, debe estar en un ángulo de 90 grados, ¿no? También se puede realizar un masaje de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, en el sentido de las agujas del reloj o viceversa. En lo que se refiere a técnicas de tratamiento, el contacto del pulgar con la piel de la zona refleja nunca interrumpe la presión. Se dosifica de tal manera que no produzca un efecto doloroso y si esto se produce no sobrepasar el umbral del dolor del paciente, o sea que sea siempre una manipulación tolerable. La duración de la sesión de cada lugar para ser efectiva requiere un tiempo de aproximadamente 7 a 12 segundos por punto a tratar, ¿no? Si yo quiero tratar, por ejemplo, lo que es el estómago, entonces en cada segmento del estómago que abarca en el pie, yo debo estar presionando unos 7 a 12 segundos. ¿Cuáles son los tipos de presión? Nosotros tenemos algunos ejemplos, entre ellos, por ejemplo, la presión directa, en la cual se realiza con el pulgar, como le mencionamos, en un ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados, en el cual el dedo flexiona y forma este ángulo. A este ángulo se le conoce de 90 grados. Tenemos la primera, la presión circular sedante. Se realiza con el pulgar en forma de círculos concéntricos. Para que sea sedante, nos dice que el sentido de dar círculos es en sentido contrario de las agujas de reloj. Esta forma de realizar este masaje en sentido contrario, círculos en sentido contrario a las agujas de reloj, se considera una presión sedante.
Para yo generar una presión estimulante, igual realizo círculos en el mismo punto, pero en sentido de las agujas de reloj, ¿no? Mi pulgar va a ir en dirección a las agujas del reloj y este estímulo de presión me hace un efecto estimulante. Son los dos puntos que generalmente nosotros utilizamos, los estimulantes y los sedantes. Los estimulantes son en sentido de la aguja del reloj y los sedantes en sentido contrario a la aguja del reloj. Siguiente punto, la dosificación. El masaje en bebés y niños pequeños será muy ligero y con fricciones suaves y de corta duración. ¿Se recomiendan los bebés, niños? Sí se recomiendan. Sobre todo si queremos tratar, por ejemplo, dolores abdominales, estreñimiento, que es lo más común en los pequeñitos, ¿no? En niños de 8 y 10 años en adelante puede practicarse el masaje, sobre todo para regular el sistema nervioso. Favorecer el trabajo de las glándulas endocrinas, el desarrollo y crecimiento óseo y muscular. Así como también hay unos puntos específicos para estimular el sistema inmunitario. La secuencia de tratamiento. En lo que respecta a la secuencia de tratamiento, nosotros siempre tenemos que tener higiene y limpieza, porque como el contacto es directo, hay que tener unos pies limpios y unas manos limpias para poder tratar. También tener en cuenta que al hacer este tipo de masaje, la que lo practica no puede tener uñas largas, porque definitivamente si yo aplico un masaje de presión de 90 grados, voy a lastimar al paciente en vez de generarle o una sedación o una estimulación. Las movilizaciones preparatorias para el masaje, o sea, ¿qué nos recomiendan? Primero movilizar las estructuras, las articulaciones, hacer una pequeña flexión, extensión, rotaciones del tobillo, de los dedos de los pies, pequeños deslizamientos y palmoteos a nivel del dorso del pie. Como tercer punto, cubriremos el pie con aceite, que sí se recomienda porque nos permite deslizar y desplazarnos sobre la estructura del pie sin generar ninguna fricción ni dolor. Como mencionamos, el tiempo de duración depende de lo que yo quiero conseguir, cuántos órganos quiero tratar. Generalmente varía entre 15 a 90 minutos. El número de sesiones también varía en cada persona. Lo habitual es que el cuerpo encuentre su equilibrio en aproximadamente 6 a 15 sesiones. También dependerá del grado de respuesta de cada persona. Si la persona obviamente se recupera en menos de 15 sesiones, se corta ahí el tratamiento. Durante la sesión podemos percibir del paciente que puede haber un poco de dolor durante el masaje de una zona refleja, que normalmente tenemos que ver que cesa en intensidad o desaparece en el tratamiento. En caso contrario, se interrumpe el masaje en esta zona y se sigue tratando otras zonas. Más tarde volveremos a presionar el mismo punto y si no cesa el dolor, dejamos nuevamente ese punto que no calma. Nosotros no podemos trabajar toda la sesión con dolor. Si no calmamos el dolor en los primeros intentos, los dejamos todavía reposar. Como dijeron bien sus compañeras del grupo anterior, no se trabajan zonas que presentan mucha inflamación, pero sí podemos intentar sedarlo. Si trabajamos el punto de sedación y no calma el dolor, entonces se deja reposar un tiempo más. También podemos sentir que el paciente puede generar sudoración en la planta del pie, ¿no? Es un estímulo normal. También puede ser lo contrario, que es presente un sentimiento generalizado de frío. Son sensaciones o reacciones normales que podemos producir en el paciente. Entre sesiones puede haber un cambio de procesos de gastrointestinales, ya sea que acelere su evacuación, es normal. Aumento de la diuresis, la sensación de ganas de orinar durante la sesión también es normal. Aumento de la sudoración, que lo mencionamos hace un momento, también es normal. Aumento de secreción bronquial o nasal, de acidez vaginal, posibles cefaleas que desaparecen de un momento a otro, eso es también normal. En personas diabéticas, controlar el nivel de la glucosa también es una de las reacciones. Y algunas reacciones psíquicas, como por ejemplo el disminuir la ansiedad, el disminuir de repente si tiene un poquito de depresión, también ayuda muchísimo en este tipo de casos. ¿En qué casos no practicaría para nada la reflexología podal? Sobre todo cuando mi paciente presenta una enfermedad aguda o crónica, no lo utilizaría.
Durante la menstruación de la mujer, nosotros evitamos presionar los puntos del aparato genital, ya que puede hacer un aumento de lo que es el flujo sanguíneo. Durante el embarazo, sobre todo en el caso de peligros de aborto y parto prematuros, embarazadas con antecedentes de riesgo tampoco, es mejor evitar. Enfermedades infecciosas también. Pacientes con cáncer, sobre todo con metástasis, tampoco se recomienda. Y pacientes con diabetes que se inyecten insulina, también es mejor llevar un control de la glucosa y evitar mucho el contacto de estos pacientes. También en personas de edad avanzada no se sugieren. Con una intervención quirúrgica grave tampoco se sugiere. En pacientes que presenten micosis, lo que son hongos, o heridas en el mismo pie, tampoco se recomienda. En caso de que presente una callosidad, que es de difícil eliminación, tampoco se sugiere. Y si presenta lo que son flebitis o trombosis, tampoco se sugiere, ¿no? Flebitis viene a ser lo que es inflamación de las venas, ¿no? Y trombosis, alguna falta de circulación sanguínea, tampoco se sugiere. Todo por medida de prevención. ¿Qué es lo que sí logramos cuando aplicamos correctamente un masaje de reflexología podal? En primer lugar, relajamos al paciente. En segundo lugar, gracias a la relajación reducimos el estrés, mejoramos la circulación, permite la liberación de toxinas mediante la eliminación de la orina, equilibra los distintos sistemas de todos los órganos que queramos estimular en el pie. Hay una revitalización de la energía. Actúa también de forma preventiva en los puntos de los órganos que queremos estimular y es gratificante para quien la da como para quien la recibe. Muy bien, esto es un poquito breve, una breve reseña de todo lo que influye en lo que respecta al masaje podal, desde los órganos donde se ubican hasta donde podemos hacer presión, qué tipos de presión podemos hacer en lo que es la planta del pie y cómo podríamos tanto hacer un masaje sedativo como un masaje estimulante. Quiero que vean este video, por favor, no sé si se observa o se aprecia. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, mi. ¿Se ve el video? Sí, mi. Hola a todos, soy y la parte de los dónde están en los pies y cómo poderlas localizar para poder tratar. En el pie tenemos representado todo el cuerpo y aunque no lo parezca, pero prácticamente hasta está dibujado. Tenemos el dedito gordo, que es la cabeza de la persona, tenemos toda la parte de la columna vertebral, por aquí tenemos todos los órganos internos y la parte de los huesos son las estructuras óseas del cuerpo humano. La zona de aquí es la estructura de la cintura escapular, toda la parte de los hombros, y la parte del talón es toda la zona de la cadera y la pelvis, que es el tobillo y el talón. En base a eso os voy a enseñar un poquito cómo identificar algunas zonas. Una zona muy común, pues es la zona de la cabeza. En toda la cabecita aquí tenemos el cerebro con todas sus estructuras y ya del cerebro bajará por todo el tronco y va a ir por la médula, que toda la médula del sistema nervioso llega hasta ahí. Esa es la zona que vamos a trabajar para actuar en el sistema nervioso, para relajar la mente, en situaciones donde hay mucho estrés o donde hay épocas de estudio, de mucho trabajo y la cabeza anda un poco acelerada, no se duerme bien, no se descansa, hay mucha preocupación, un sinfín de cosas que ya sabéis que a día de hoy es muy importante, pues vamos a trabajar sobre todo esa zona, el dedito gordo y toda esa línea de la médula. Ahí vamos a conseguir que la persona se relaje, que el cerebro empiece a segregar otras ondas que sean un poquito más sedantes y vamos a inducir al sueño. Zonas que también podemos ver muy reflejadas son los riñones y la vejiga. La zona del riñón es esta. Ahí es donde tenemos colocado. El riñón es el que se encarga sobre todo del descanso, es muy importante, y toda la eliminación de líquidos para eliminar toxinas. Y ya del riñón baja por el uréter hacia la vejiga, que es este saquito que hay aquí. Ahí es donde podemos ver la capacidad de vejiga que tenemos. Y ya de la vejiga sale al exterior por la uretra. Así que el trabajo de riñón y de vejiga lo vamos a hacer siempre ayudando que todo vaya hacia la salida,
para facilitar la eliminación de toxinas y la eliminación de arenillas que pueda haber. Aparte, en el pie, otras zonas que se pueden trabajar muy bien son las zonas digestivas. Vamos a dibujar en este pie toda la zona del hígado. El hígado es muy grande y le tenemos aquí bien colocado. Este nos va a ayudar para hacer las digestiones. Y sin embargo, en el otro pie tenemos el estómago. El estómago viene por el esófago y aquí tendríamos el estómago de la persona. Ahí vamos a poder tratar las digestiones. Cuando hay pesadeces de estómago o hay nudos en esta zona, molestias. Y una zona que también podemos trabajar muy bien es el intestino grueso. El intestino grueso también es diferente en ambos lados. En el pie derecho tenemos la parte del ascendente, del intestino y del transverso, ¿vale? Que sería más o menos así. Y en el otro pie tenemos el otro trocito del transverso, el descendente y la curva sigmoidea para bajar al recto. Aquí tenemos normalmente más problemas de estreñimiento y va a ser sobre todo el pie izquierdo el que vamos a tratar para el estreñimiento. En todas estas zonas del talón podemos ablandar mucho la zona, ablandarla con los dedos, con los nudillos. Podemos incluso utilizar el puño para poderlo aflojar. Cuanto más blandita consigamos dejar la zona del talón, mejores van a ser las eliminaciones, para que no nos quedemos atascados y que no haya problemas de estreñimiento, ¿vale? Es muy importante que el digestivo fluya. Los pulmones lo tenemos en la parte superior del pie, es todo esto de aquí. Vendría la tráquea, que es esta zona que siempre se suele poner un poquito más durita y sale más dureza, y luego ya todo esto de aquí es el pulmón derecho. Igualmente en el otro lado tenemos la tráquea y todo esto de aquí es el pulmón izquierdo. Entonces en estas zonas de los pulmones también vamos a trabajar queriéndolo llevar todo desde el extremo hacia la salida para vaciar bien impurezas, dióxido y hacerle que respire un poquito más. Además también tenemos técnicas donde podemos aumentarlo. Siempre si empujamos con el puño vamos a conseguir que los dedos se abran. Entonces vamos a hacer unos movimientos de apertura y cierre. Ahí conseguimos que los pulmones respiren y que cojan un poquito más de fuerza para estas épocas. Además, una zona muy importante y relacionada para estas enfermedades son los senos que tenemos en la cara. Sabéis que siempre se nos queda todo lleno de moco, ¿verdad? No podemos respirar y estamos todo el día con el pañuelo. Bueno, pues eso también lo podemos tratar en el pie. En el dedito gordo los tenemos en la esquina, son los frontales. Y luego ya tenemos los maxilares y esfenoidales y esos ya están en todos los deditos. Son todas las yemitas de los dedos del pie. ¿Qué vamos a hacer en esa zona? Pues las vamos a trabajar, vamos a ver si cruje algo, vamos a quererlo aflojar. Entonces las vamos siempre a amasar para que queden bien, suavecitas y para quitar toda la pequeña dureza que podamos encontrar. Un favor, para poder terminar el video, volvemos a ingresar, por favor. Ya le estoy poniendo pausa ahí. Ya, Miss.